en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. 90,000 habitantes de los sectores El Garrochal, Quitumbe y San Juan, Manuela Sáenz, se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en www.mseguridad-medioq.gov.es. Municipio de Quito. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales, crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power, poder para cada hoy. ¡Hey! Tú, ¿sabías que por hacer ejercicio podrías recibir $500 en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones. ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Netmaps inició los estudios para ampliar la planta El Troje y duplicar su capacidad para abastecer a los barrios del sur que tienen racionamientos. La inversión es de $600,000. Con la construcción de la planta de tratamiento de agua potable y de la línea de conducción Puembo-Calderón, se garantizará el servicio en Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí con una inversión de $136 millones. $720,000 se invierten en los estudios Volcán El Chorro y Paluguillo, Alangasí, La Merced, para la dotación con mayores caudales para el Valle de los Chillos. Soluciones definitivas para el abastecimiento en el Distrito Metropolitano. Más agua para Quito. Alcaldía. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho a 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Ramiro Rivera Molina, articulista de Diario El Comercio, el columnista también del Comercio
Lolo Echeverría, comunicador, y el ex diputado doctor Gilberto Vaca. Les invitamos a un diálogo frente al momento político que sigue viviendo el Ecuador y que no genera certidumbre. Esta Asamblea Nacional que no contribuye a la solución de los problemas. Quiero poner nuevos insumos. El 10 de marzo último, el viernes pasado, hubo un comunicado firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y los representantes de los bloques Partido Social Cristiano, Esteban Torres, dice de Pachacuti, aunque debiera ser correísta con Aye, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo de Izquierda Democrática y Mauricio Zambrano de UNES, que dice: el juicio va. El informe de una comisión no es lo mismo que la petición de un juicio político. La petición de juicio está en firme y será presentada a mediados de marzo. El Ecuador se merece la verdad, sin justicia, complicidad o impunidad. Aquí uno de los cuestionamientos, el propio presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tomando partido, cuando es importante la independencia de las funciones, con el Ejecutivo, con el Judicial, pero tomando partido dentro de este proceso que busca el juicio político, que por cierto está en la Constitución, siempre que se enmarque en las 3 normas establecidas en el artículo 129. Frente a este panorama, ¿cómo enfrentar esta situación? Leíamos el último artículo de Ramiro Rivera, a quien le consulto precisamente lo que estamos viviendo. Decía que el expresidente de la República, hoy prófugo en Bélgica, quiere virtualmente el desbaratamiento del país. Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Sí, muy buenos días, Miguel. En efecto, creo que queda claro que si a alguien le interesa el sistema político ecuatoriano y su frágil institucionalidad vayan hacia una quiebra, a un desbarajuste, a un colapso, es evidentemente al correísmo. Y adicionalmente a uno de sus socios inéditos, que sería el señor Issa del movimiento indígena y de la CONAIE. Al primero le interesa el colapso para alcanzar la impunidad, ya lo ha dicho. Ha dicho que no sería suficiente ganar las elecciones porque tendría un gobierno maniatado las manos, que sería ideal para él una asamblea constituyente. Es más, ha anticipado el deseo de incorporar a esa nueva carta política instituciones inherentes y propias al sistema parlamentario. Por ejemplo, que los ministros que los legisladores puedan salir del Parlamento, ser funcionarios, ministros de Estado y regresar. Que el binomio presidencial, es decir, el vicepresidente, presida el Congreso. Esta última institución, en efecto, estuvo vigente ya en el pasado en el Ecuador. Acordémonos, por los años 60, el presidente era José María Velasco Ibarra y el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Él presidía el Parlamento y el Parlamento funcionaba en la parte de atrás de la función ejecutiva. Por eso Velasco decía que el vicepresidente era un conspirador a sueldo. Bueno, lo de fondo es que la actitud de la mayoría de la Asamblea es una actitud absolutamente irresponsable. Reprochable la conducta del presidente de la Asamblea, que se expone que debe guardar cordura, equilibrio, mesura y un poco de seriedad. Y él es el que preside este comunicado diciendo que el juicio va porque va. Pero no le dice al país, ni no le dicen al país, que si bien los 104 votos que lograron en la sesión del 4 de marzo para aprobar un informe malo, mal hecho, torcido, ignorante, forzado, simplón, una especie de monumento a la torpeza política, no le dice al país que esos 104 votos se están resquebrajando en estos días, porque todo el Ecuador sabe que Pachacuti no actúa homogéneamente,
Todo el país sabe que la izquierda democrática tiene conflictos y entiendo que los actores políticos se dan cuenta que no le van a dar la mesa servida al correísmo para que se salga con las suyas, de tal manera que el juicio político solo se iniciará cuando la Corte Constitucional emita un dictamen de admisibilidad. Pero si la acusación que dicen que van a presentar este día miércoles tiene incongruencias, tiene vacíos, no tiene un sustento de racionalidad, y la Corte no advierte que haya una conexión real entre los argumentos y las supuestas violaciones a la Constitución tipificadas en el 129 de manera absolutamente clara, lo más probable es que se emita la no admisibilidad. Pero digamos en el caso no deseado ni esperado de que la Corte emitiría la autorización para que se admita a juicio, me parece que en ese momento llegó la hora para que el presidente constitucional Guillermo Lasso tenga que presionar el botón rojo de la disolución de la Asamblea. No habría más remedio. Eso obviamente creará más incertidumbre, pero con eso, Miguel, los legisladores de izquierda democrática saben que muchos de ellos llegaron al azar por la influencia del señor Hervas de manera inesperada. Los señores de Pachacuti saben que nunca habrían logrado 27 legisladores si no habría sido por el discurso que enamoró a las capas medias y a los jóvenes del señor Yacu Pérez, y no regresarán a la Cámara. Y también saben algunos legisladores del Partido Social Cristiano que en su situación actual menguada, después de la derrota en su fortín, Guayaquil y Guayas, difícilmente lograrán. Entonces muchos van a tener miedo a la muerte cruzada. Yo creería que aún el correísmo tendrá temor a la muerte cruzada, porque no es fácil administrar un país que no esté en bonanza económica, que está en crisis, asediada por el narcotráfico y la violencia, y con alguna y relativa independencia de los poderes y sin poder controlar a todos los poderes como lo concebía su caudillo, el señor Correa. Doctor Ramiro Rivera, a propósito de lo que usted señala, efectivamente la disolución de la Asamblea con la muerte cruzada, que es un recurso constitucional, golpearía a la gran mayoría de partidos, pero hay sectores como la CONAIE y su principal dirigente que dijo no habrá la muerte cruzada porque nos levantaremos en las calles. Es decir, aquí no solo debiera invocarse el respeto y la aplicación de la Constitución, sino una limitación para que aplique la Constitución, que ya el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en la revista de Opinión Democracia, lo dijo lo siguiente para que comente, doctor Rivera. Lo que señalara el doctor Henry Cucalón. En el escritorio el decreto de la muerte cruzada. Así lo ha dicho el presidente de la República en reiteradas ocasiones. No es algo que se busque, pero está ahí. Pese a que, como le he manifestado, no ha sido una institución santa de mi devoción. Considero que es una figura parlamentaria, ajena al sistema republicano. Sin embargo, está en la Constitución. Sin embargo, apelar a ella es tan legal como los otros que la han venido apelando. Eso está ahí, el presidente ha sido muy franco en decirlo, siempre la va a tener encima de su escritorio, y esos son los que se denominan los actos de poder. Ese es el acto político por naturaleza, por esencia. ¿Por qué? Porque su aplicación nace solamente de la subjetividad y discrecionalidad de un presidente de la República, de cuáles son las circunstancias, porque cómo llega a esa decisión de Estado, esa decisión política, ese acto político, solo está en su propio razonamiento de las circunstancias, no obedece a otro tipo de consideraciones o ponderaciones, pero está ahí, ante su pregunta, siempre va a estar ahí, más allá que no se puede utilizar hasta el último año del régimen. Que se puede activar en segundos, de ser necesario. ¿Cómo se configuran? ¿Cómo se trata de adecuar situaciones para tratar de llegar
a la aplicación, en mi criterio, forzosa de 3 causales que históricamente han existido en los textos constitucionales para tratar de fundamentar una acusación política contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo que debió ser un informe que sirva de insumo, que nutra la investigación que debe llevar la Fiscalía y que yo sí creo que debe hacerse, porque hay personajes que deben ser investigados, sancionados, porque no puede haber impunidad y que sea total, no por momentos, no de forma selectiva. Lamentablemente, por algunos apetitos angurrientos, han tratado de forzar esta situación hacia el presidente de la República sin fundamento alguno. Y usted podrá ver cómo en este juego de poner y sacar causales terminan afectando la credibilidad del informe, porque estoy a la expectativa de ese documento para poder entablar la defensa jurídica política del primer mandatario, si esto se concreta. ¿Hasta qué punto, don Miguel, en este proyecto de demanda que se ha de presentar, se va a poner esas supuestas causales que están en el informe? Si es así, creo que el documento nace muerto, si se cabe la palabra. Doctor Ramírez Rivera, un comentario sobre esto. Incluso quisiera añadir, con esa presión que intenta hacer el principal de la CONAIE de que no se permitirá que aplique la Constitución la muerte cruzada, y un pronunciamiento que esta mañana hiciera el ministro de la Defensa en la revista de Opinión y Democracia, reiterando que no se aceptará el rompimiento de orden constitucional. Por favor. Bueno, la primera parte es la amenaza del señor Issa con paralización y violencia si el presidente ejerce una atribución constitucional. Es el colmo. Es increíble. Es espantoso. Es absolutamente irracional. Y creo que aquí la causa es que el señor Issa no es un hombre formado en los valores de la democracia y probablemente tampoco conoce los dispositivos por el que se estructura el ejercicio del poder en democracia. El señor Issa tiene una mentalidad totalitaria, una mezcla de marxismo, marriateguismo, más resentimiento social. Él cree que la democracia de representación es la barbarie y le ofrece al Ecuador el comunismo indoamericano, no por la vía institucional, sino por la vía de la violencia insurreccional. El otro tema es el que ha dicho el señor ministro de Gobierno, y tiene razón. La disolución de la Asamblea es una institución típica del parlamentarismo, y la gente debería saber que fue típica y ha sido típica de regímenes autoritarios en América Latina. El señor Correa incorporó en la Constitución ecuatoriana algo que en los años 60 lo hizo Duvalier en Haití, lo hizo en la dictadura Alfredo Stroessner en Paraguay, lo hizo el general Terra en la dictadura de Uruguay, lo hizo Pinochet en la Constitución del 80. Eso es lo que tiene que saber la gente, y esos son los temas que tenemos que discutir, porque en el fondo del debate está el debate de quienes optan o queremos vivir en democracia, con independencia de poderes, con libertad de expresión, con tolerancia, con el respeto a la diversidad y con las reglas del juego, y quienes nos invitan a vivir en un modelo autoritario de poder omnipotente, de poder en el que asume todo una sola persona. No nos olvidemos que el señor Correa en el 2000 decía que por ser jefe de la función ejecutiva y jefe del Estado, él también era el jefe de la función judicial, de la función electoral, de la función de transparencia. Es decir, él era dueño y señor de todos los poderes. Más o menos le invitaba al Ecuador que nos imaginemos un régimen de la monarquía absoluta de la época medieval. Esa es la mentalidad del señor Correa y la otra mentalidad autoritaria del señor Issa. Por eso en la última entrevista el señor Correa le llena de muchísimos elogios al señor Issa. Ya ahí no bastan más comentarios. Bienvenido a Lolo Echeverría, comunicador. ¿Cómo ve este momento? ¿Cómo darle salidas? Volvemos a hablar quizás los mismos temas en medio de una incertidumbre cuando se sigue abonando
para el juicio político con este comunicado del viernes pasado de las bancadas y el presidente de la Asamblea Nacional. Muy buen día, Loro. Buen día, Miguel. Un saludo a Ramiro y a Gilberto. Yo creo que nos damos las vueltas y hacemos lo mismo constantemente y no asumimos la realidad. A ver, la triste realidad de este país es que hay 3 personas que tienen el poder político en el país. Esas 3 personas son Jaime Nebot, Rafael Correa y Guillermo Lasso. Y los desacuerdos de ellos y los acuerdos de ellos, estos son los que nos tienen en donde estamos. Y esto es lo que hace imposible que tengamos un país para todos. Es un país para ellos. Se han repartido siempre, han negociado siempre. Cabe incluso la sospecha de que todavía están negociando. Y el cuarto es el señor Issa, que sirve para los otros 3 cuando hay necesidad de corretear en las calles. Porque este señor no cree en la democracia, no tiene proyecto político para el país. Este señor está soñando en la revolución, en el socialismo indoamericano. Considera que es, como dice en su libro Estallido, que las elecciones son una trampa. Entonces, ¿qué hace en democracia? Absolutamente nada, es marginal para corretear las calles. Pero si los 3 que he mencionado son los que tienen el poder y el país está sufriendo por los desacuerdos de ellos y nos ocultan los acuerdos que tienen, yo creo que ya tenemos que poner fin a esta farsa. Lo que me parece que debemos hacer es que el resto de los ecuatorianos nos planteemos la necesidad de hacer una reconciliación nacional, aceptando el costo que eso tiene. Y tenemos que hacer claros, parte de ese costo es la impunidad. Sí, la amnistía. Le llamen impunidad o le llamen amnistía, es lo mismo. No se puede hacer una reconciliación nacional si es que no tenemos 2 cosas fundamentales, la amnistía y, en segundo lugar, un proyecto común, el diseño de un país válido para todos. Ok. Hacer un acuerdo de esa naturaleza no es posible en las condiciones que estamos ahorita. Y por eso hay una condición previa. Esa condición previa es que se regeneren los partidos políticos, de que se rescaten los partidos políticos. No podemos nosotros seguir viviendo esta farsa de 280 movimientos, organizaciones políticas, porque eso se presta para todas las trafacías políticas que hemos visto, la compra-venta de candidatos, compra-venta de partidos, organización de fraudes. Eso es inaceptable, eso es una farsa. Hay que poner fin a eso y hay que establecer unas cuantas reglas para rescatar a los partidos políticos que tengan afiliados, que tengan democracia interna y que haya con quién hablar y que estos señores puedan hablar en nombre de alguien. Entonces es posible hacer una reconciliación nacional y diseñar un país válido para todos. Esa es la única realidad y tarde o temprano tenemos que llegar a eso. Todos los países que han pasado por crisis han hecho eso, han terminado en eso, solo que lo hicieron después de matarse por cientos de miles. En España 1 millón se mataron entre izquierda y derecha, en Chile, en Argentina, en todas partes. Nosotros tendríamos que intentar hacer ese acuerdo antes de empezar a matarnos. Esa es la verdad, Miguel. Ahora, lograr es un planteamiento loable, lograr la reconciliación nacional, pero quizás están tan crispadas las cosas y las posiciones irreductibles
que de un lado al otro lado se quiere imponer a rajatabla sus posiciones. ¿Cómo llegar a un punto medio, Lolo? Porque todos están acorralados. Nebot está archivado, Rafael Correa está prófugo y el presidente Lasso está colgado de un hilo. Eso les obliga a negociar, eso les obliga a buscar una salida. Eso es lo que han estado negociando entre ellos, pero tienen que negociar con todos los... Hay que negociar el destino del Ecuador, no el destino de ellos. Bienvenido al doctor Gilberto Vaca, ex legislador. ¿Cómo ve este momento con estos hechos que generan incertidumbre, que no dan certidumbre al país, y con esta intención de la mayoría legislativa de oposición y a la cabeza el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que dice que el juicio va porque va, no importa su fundamento? Buenos días, Miguel. Buen día. Un honor compartir con tan distinguidos contertulios y patriotas. Y coincido con ellos plenamente. Conozco su pensamiento, no de ahora, de toda la vida. Y efectivamente el primer llamado que hay que hacer es a los liderazgos de todo orden, políticos, sociales, institucionales, para decirles que el Ecuador ya está harto de verles en sus actitudes caprichosas, de ver que los odios y las rencillas personales quieran ponerse por encima del tricolor y los intereses nacionales, y que tienen la obligación de conciliar mínimamente en algunos puntos. Y yo pondría por delante que alguna vez se concilie en torno a la racionalidad y en torno a la ley y a la constitucionalidad. Es decir, el Ecuador sí tiene elementos, no es por falta de armas jurídicas ni por falta de sentido común, sino por los egos inflados que muchas veces obnubilan las decisiones de carácter político, pero que estaría bien que les involucre exclusivamente a los causantes. Lo malo es que arrastra con la historia del Ecuador al precipicio que todos ya avisoramos que puede suceder en el país. Me refiero con esto rápidamente, Miguel, a que he escuchado por ahí que se dice, este es un juicio político y no tiene nada que ver lo jurídico, así en esos términos. Esa es una gran equivocación. El juicio político efectivamente es juicio político y tiene connotaciones políticas en donde los votos priman más que las argumentaciones, pero no por eso quiere decir que lo jurídico tiene que quedar de lado. No, señor. Lo jurídico tiene que ser observado sobremanera. No es un juicio penal, porque se desnaturalizaría la razón de ser del juicio político. Pero ni lo uno ni lo otro, posiciones maniqueas, es decir, ni la observancia de reglas tan duras y estrictas como en materia penal, ni el abandono completo de ellas, porque hay el debido proceso que está consagrado en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, en la Convención Americana para los Derechos Humanos, que hace énfasis en esto del debido proceso. De tal modo que, partiendo de lo jurídico, yo voy a hacer un añadido a algo que ya he escuchado. Primero, no procede, porque salvo que se inventen otros delitos, que mañana aparezca que el presidente de la República es violador o que el presidente de la República es un salteador de caminos, qué sé yo, pero las causales están determinadas claramente y creo que estamos circunscritos a la posibilidad de delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, que están determinadas en el numeral 2 del artículo 129. Pero junto a ese hay que leer el artículo 28, ¿no es cierto? Que dice, obviamente, como no le están acusando por acción directa, por comisión de esos delitos,
dicen que hay una comisión por omisión, es decir, la omisión impropia de la que habla el artículo 28 del Código Penal, del Código Integral Penal, pero dice que la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Entonces es importantísimo leer las normas. Tiene que haber primero dolo, porque tiene que haber la intención de causar daño con su omisión. Es decir, tiene que el presidente a propósito haber dejado de cumplir con una obligación. Segundo, ¿qué obligación? Una obligación normativa. Tiene que estar esa obligación determinada en una ley expresa. Esos son los requisitos y tienen que leer la doctrina para un poco orientarse por dónde tiene que ser la actuación ceñida a la ley. Tiene que ser una obligación determinada en una ley y tiene que estar en una posición de garante. La pregunta es, en las acusaciones, ¿el presidente es garante? Se quieren coger de normas tan generales que resulta ridículo, como aquella que dice que todos los funcionarios son responsables o que ninguna persona está exenta de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Por supuesto que sí, pero eso no puede significar que el presidente de la República responda por miles y miles de funcionarios públicos. Primera cosa, existe obligación normativa que le convierta en estas acusaciones al presidente de la República en garante, en custodio de la actuación que debía llevar el gerente de la EMCO, de la empresa pública de coordinación de las otras empresas públicas. No, porque en el 2017, si bien es cierto, se reforma y se dice que el directorio de esta EMCO estará integrado por un delegado del presidente de la República. Aquí hay que distinguir la delegación corresponsable, de la que habla el artículo 71 y de la que por ahí se quieren coger, según leí en ese informe, y espero que no lo hagan en la acusación. Quieren cogerse del artículo 71 del Código Orgánico Administrativo respecto a la responsabilidad que existe entre el delegante y el delegado. Es decir, tanta responsabilidad tiene el que delega como el que recibe la delegación. Pero este no es un caso de delegación, por una sencilla razón. Porque la delegación propiamente dicha es cuando un funcionario entrega el ejercicio de sus atribuciones a otra persona, parte del ejercicio de sus atribuciones. Y si leemos el decreto de constitución, no es atribución del presidente de la República el presidir la EMCO. Entonces no hay delegación de sus atribuciones, sino que la norma le está imponiendo nombrar a una persona para que presida, que le llaman un delegado, pero que en la práctica es un nombramiento. Entonces el presidente de la República nombró. Pero eso que quede claro por un lado. Ahora, por otro, no es aplicable porque el artículo 28 delimita para qué delitos puede operar esta acción por omisión u omisión impropia. Y dice, se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, la salud, la libertad e integridad personal. Solo para los delitos en contra de la vida, la salud, la libertad y la integridad personal cabe la figura de garante. No cabe la figura de garante
para los delitos previstos en el numeral 2 del artículo 129. Dicho de otra manera, los delitos previstos en el numeral 2 del 129 no son susceptibles de acción por omisión u omisión impropia, sino por acción directa, por cometimiento directo. Doctor Gilberto Vaca. De la República. Doctor Gilberto Vaca, eso implica, por lo que usted explica claramente, que es muy forzado esto que han planteado los legisladores para llevar a un juicio político en estas condiciones, por juicio político que sea, tiene que apegarse a la Constitución, para eso está la norma suprema, y si no, juicio político, que venga lo que quiera. Por supuesto. Entonces, si tenemos claro dos cosas. Uno, que él no ha omitido una obligación normativa porque no está delegando sus atribuciones, sino que le impone la normativa que él nombre al presidente, que quede claro eso. Y segundo, que no cabe para este tipo de delitos. Con ese antecedente vemos que de ninguna manera no es que sea forzado, no existe fundamento. No existe fundamento. Ahora, de ahí quieren estirarle a la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en el sentido de que la Corte Constitucional para algunas personas es una suerte de buzón en donde llevan cualquier cosa y le dicen póngame el sellito para seguir el juicio político. No, están totalmente equivocados. Mire lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sobre el dictamen de la Corte Constitucional. Constatará, número 1, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. Ok, requisitos formales, pasa ese checklist del número 1. Aquí viene lo importante. Si en la solicitud utiliza dos verbos importantísimos, si en la solicitud se singulariza, es decir, aquí no puede haber especulaciones, tiene que haber la singularización. ¿Por qué el delito de concusión? ¿Por qué el delito de cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito? Y la singularización no quiere decir la mera enunciación, porque eso sería demasiado infantil, un razonamiento jurídico demasiado elemental y tonto. Pensar que porque yo digo le acuso de cohecho, ya está singularizado. Bajo esa fórmula podrían votar presidentes todos los días. La singularización significa la explicación, un razonamiento lógico, mínimo, elemental. Y luego continúa la norma, dice, si la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación, esta es la segunda palabra y el verbo tipificar, si por la tipificación jurídica que se le hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Es decir, no es un checklist ni una cosa formal lo que tiene que hacer la Constitución, porque estaríamos primero degradando a la Corte Constitucional y segundo, pensando que la Corte Constitucional va a dejarse arrinconar de esa manera, que no lo va a hacer, porque está integrada, y no lo digo por decir, está integrada por gente que conoce y sabe bastante de derecho, que tendrán sus orientaciones políticas, pero que hasta este momento ha primado su criterio jurídico y constitucional. De tal manera que el momento de tipificar no es que la Corte establece si existe responsabilidad penal en los delitos de cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito o no la existen. No, eso no decimos nosotros. Lo que sí va a hacer la Corte Constitucional es ver si la conducta de la que le acusan al presidente de la República se adecúa al tipo penal que es sancionado
con estos nombres y con este tipo de delitos. Y eso no va a poder pasar, no va a suceder. Y para terminar, Miguel, aparte de que yo estoy seguro de que la Corte Constitucional va a hacer un análisis sesudo, es su obligación. Es su obligación, porque es el máximo órgano de interpretación de la constitucionalidad y la convencionalidad, así lo dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y en donde expresa sus opiniones. Expresa, si mal no recuerdo, en el 436 de la Constitución, numeral 1, expresa, dice, en sus dictámenes y sentencias. Entonces, siendo este un dictamen, tendrá que hacer escuchar su voz respecto de la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿Y por qué hago énfasis en la convencionalidad? Porque ya ha habido casos en que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre juicios políticos y cómo tienen que llevarse adelante los juicios políticos. Le doy dos ejemplos, dos sentencias. El caso Camba Campos y otro versus Ecuador, que es por la destitución que hicieron en su momento del Tribunal de Garantías Constitucionales, que se llamaba. Otro caso, el Tribunal Constitucional versus Perú. En los dos casos, aparte de otros, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice dos cosas. Número uno, si bien el numeral 8.2 de la Convención establece que son garantías judiciales, las del debido proceso, se han de entender que no son solo garantías judiciales, sino que son obligaciones que tienen que observar todas las entidades del Estado, en este caso del Estado ecuatoriano. Y número dos, respecto del juicio político, dice puntualmente que ha de observar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Entre otras normas que tiene la Constitución, contar con un tribunal imparcial. La Asamblea es imparcial, no lo es, pero pasemos por alto, porque tal vez ningún Congreso del mundo puede ser imparcial. Pasemos por alto eso. Lo que no puede violentar es que se diga que por haber una norma arbitraria en la Constitución que dice que no se necesita de enjuiciamiento político, no se necesita de nada, sino simplemente de que alguien diga que el presidente ha cometido tal o cual delito y sumar los votos y hasta luego el presidente. Eso no es así. Tiene que haber la observancia del debido proceso. Y nuestra legislación, con esto termino, Miguel, en nuestra legislación se ordena que los tratados internacionales que son más beneficiosos a los derechos humanos estarán por encima de la Constitución. En este caso, los dictámenes y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son mucho más favorables que la Constitución, y la Corte Constitucional va a analizar eso para una posible antinomia, porque esto lo dejo para la discusión de los entendidos, porque si se habla de delitos, o sea, la redacción en mi modesta opinión es mala de la Constitución. Si se habla de delitos, porque la Constitución dice por delitos contra la seguridad, por delitos de concusión, por delitos de genocidio, ¿cómo se prueba un delito? En cualquier parte del mundo, solo con sentencia ejecutorial. Y se presumirá la inocencia mientras no se diga lo contrario. Claro. Y segundo, Miguel, termino para que no se quede colgada la idea. Y segundo, al decir que no se necesitará enjuiciamiento penal, entonces hay una contradicción, lo que se llama una antinomia, que debe ser solucionada por la Corte Constitucional. ¿En qué sentido tiene que ser solucionada? En mi opinión, no puede permanecer por delitos, porque se estaría matando a la vez el juicio político, diciendo que se espere la sentencia ejecutoriada. Debería decir, ¿no es cierto?,
por indicios graves, al menos, lo mínimo elemental, por indicios graves que hagan a presumir el cometimiento de delitos de tal cosa, o en su defecto, haber sido llamado a juicio, a la formulación de cargos por delitos de tal o cual cosa. Bien. Algo así debería hacer la cosa. Precisarse. Quiero volver con el doctor Ramiro Rivera. ¿Es posible, en el buen sentido, como planteaba Lolo Echeverría, una reconciliación nacional? Yo quiero añadir para el debate, doctor Rivera, una opinión del sociólogo Jaime Costales, que dice: amnistía para Correa y su mafia, jamás. Eso es entregarle el país en bandeja y convertirle al Ecuador en Nicaragua o Venezuela. ¿Queremos eso? La clave es despertar al 75% de votantes y unirlos en un proyecto democrático, respetuoso para derrotar en el 2025 a Nebot, Correa e Issa. Por favor, un comentario sobre la reconciliación nacional. Sí, yo escuché con atención la idea de Lolo, que por cierto es patriótica, motivada y sobre todo preocupada por la situación de nuestro país. Bueno, ¿qué podemos decir? Que el conflicto es inherente a toda convivencia democrática. Conflictos de intereses, conflictos por la lucha del poder, etc. El problema del Ecuador es que, y este no es un problema actual, este es un problema con el que nace la historia del Ecuador, es la primacía de caudillos, un altísimo nivel de polarización y de personalización de la política. Vea cuán distinto sería el debate estos días si los juristas o asambleístas hubiesen hecho un análisis como el que acaba de hacer el doctor Gilberto Vaca, con los instrumentos jurídicos, con los antecedentes, con asociar a la visión del bloque de constitucionalidad, con el respeto a la convencionalidad, porque se supone que las convenciones, los acuerdos a los que ha llegado el Ecuador con declaraciones internacionales sobre derechos humanos son parte constitutiva y esencial de la democracia. Pero aquí no se hace eso, porque en el Ecuador no se discuten los contenidos. En Ecuador se discuten las personas, y por eso los debates están llenos de adjetivaciones, de groserías. Y eso no es bueno. Y eso es aún al más alto nivel. No es que se está criticando la actitud de, digamos, del líder de un partido político. Se critica que por qué se pinta los bigotes y el pelo. O sea, eso da evidencia del bajísimo nivel de la política ecuatoriana. Ahora bien, si bien es necesario que una sociedad llegue en acuerdos de políticas de Estado, no es menos cierto que, al menos recogiendo la historia, salvo la historia de los regímenes políticos parlamentarios o de los regímenes políticos anglosajones, de los parlamentarismos, de los semipresidencialismos, siempre estaban cruzados de conflictos. Aún la construcción de la democracia republicana norteamericana en el modelo confederal implicó conflictos entre norte y sur y guerras civiles. En América Latina, el gran acuerdo de concertación nacional en Chile desde los 80 fue posible, yo diría paradójicamente, luego de 17 años de una dictadura sanguinaria. Los uruguayos han tenido mayor nivel de racionalidad. Bueno, Chile mismo, una historia de mayor sosiego. Costa Rica. Pero fijémonos la historia de violencia en el Perú, en Venezuela, en Colombia, las guerras calientes en Centroamérica, las guerras civiles y las violencias en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala.
Y entonces la historia ecuatoriana es una historia muy accidentada. Hemos tenido un presidente por cada año 8 meses. Hemos tenido una constitución por cada 9 décadas. Revisemos desde 1979, ahora hemos tenido 16 gobiernos. Ninguno de ellos ha tenido paz, porque Roldós confrontó de inmediato con don Assad Bucarán. El gobierno del presidente Hurtado tuvo que sobrevivir a una oposición ciega gracias a pocos parlamentarios valientes que los tuvo, como el doctor Julio César Trujillo, como Wilfrido Lucero, como Juan Tama Márquez, como Juan Manuel Real. El gobierno del presidente Félix Cordero también fue débil, porque el acoso de la Cámara de Centro Izquierda fue brutal. El secuestro en Taura. La única paz que logró el presidente Borja fue los 2 primeros años con el apoyo de la democracia popular. Los 2 últimos años fue una carnicería con destitución de diputados. Sixto Durán tuvo problemas, ganó una consulta, perdió otra. Se le enjuició a su vicepresidente de la República, Alberto Dají, y desde ahí comienza pues la dinámica de la conflictividad. Ni digamos Bucarán destituido a los 6 meses, Rosalía 3 o 4 días en la presidencia, Alarcón un gobierno de transición, al presidente Mahuad derrocado, y a pesar de eso la herencia que le quedó al Ecuador fue la dolarización, la paz con el Perú, el bono de solidaridad, luego el triunvirato militar de una noche, el gobierno de Noboa enjuiciado, Mahuad enjuiciado, Alarcón enjuiciado, Bucarán enjuiciado, Correa enjuiciado, Moreno enjuiciado. Esa es la historia del Ecuador. Una historia llena de conflictos, de una cultura irreconciliable, donde lo penoso en el Ecuador es que no dejamos espacios para la racionalidad, ni para la racionalidad jurídica, que es lo que ha descrito Gilberto, ni para la racionalidad política y para la sensatez. O sea, las élites no entienden que más allá de sus apetitos, más allá de sus animadversiones, más allá de sus odios o de sus resentimientos, hay un país que tiene problemas de fondo. ¿Cómo es posible que la élite política ecuatoriana y sus líderes no entiendan que el enemigo del Ecuador en este momento es el narcotráfico? No solamente la corrupción, la violencia, el secuestro, el tráfico. No es posible que no haya un mínimo de racionalidad y de sentido común y que crean que es el peso del número. Lo que los padres de la Constitución norteamericana decían, pues, la tiranía de la mayoría, a la que le importa un comino la razón, el sentido común, lo que diga la regla para imponer su irracionalidad. Yo en este caso confío, Miguel, que la Corte Constitucional, que tiene antecedentes éticos, no es la Corte cervecera que tenía el señor Correa, en la que había que pagar dinero y tarifas que se ponían para la admisibilidad. Yo espero que esta Corte actúe con sobriedad. No se trata solamente de verificar que haya 46, 48 o 50 firmas, sino se trata de que en efecto la acusación, la fundamentación, la conexión entre lo que se acusa con la tipificación de los delitos del 129 sean inequívocamente claros. Y a mi juicio, en este conflicto no hay pues delitos contra la seguridad del Estado. Ya se inventaron la traición a la patria y fue tan estúpida esa acusación que tuvieron que retirarla. No hay concusión, no hay cohecho, no hay peculado, no hay enriquecimiento ilícito, no hay genocidio, no hay tortura, no hay desaparición forzosa de personas por razones de libertad o de conciencia. Y yo diría, lo más probable y esperaría, si la racionalidad y las reglas pesan algo en nuestro país, que el dictamen de la Corte Constitucional sea de
inadmitir. Pero digamos que en la hipótesis de que con cierto romanticismo o con un criterio ortodoxo jurídico se considere que la admisión a trámite no implica un pronunciamiento a fondo, lo que tiene sentido en los procesos judiciales, no tendría mucho sentido en un proceso que lamentablemente es político, que lamentablemente está influido por la fuerza de la mayoría. Si la Corte, en una circunstancia indeseada, Miguel, Lolo y Gilberto, emitiese un dictamen de admisibilidad, me parece que al jefe del Estado no le queda otro remedio que oprimir el botón de la muerte cruzada. Pero claro, lamentablemente quedará intacto lo que implícitamente ha dicho Lolo Echeverría. El momento en que se invita a una reconciliación, a un acuerdo, a un mínimo contrato de convivencia civilizada, debería implicar una reforma al sistema electoral, una reforma al sistema político. No es viable, como ha dicho Lolo, un país con 280 etiquetas de movimientos y partidos que se alquilan, que se negocian. No es posible, es una vergüenza, es una aberración. Es que no es tan difícil ser un poco racionales. Los españoles, los alemanes, tienen un sistema político o un umbral de acceso al Parlamento. No tiene sentido aquí que sean centenares y decenas de movimientos provinciales que puedan poner un candidato en la asamblea sin representar siquiera la mitad del 1% de la votación nacional. Cuando países que funcionan tienen umbrales del 3% en el caso del Reino de España y de las Cortes Españolas y del 5% en el caso del Bundestag en la República Federal de Alemania. Es decir, la garantía de que haya partidos. Lamentablemente, la historia del Ecuador no le ha permitido forjar o construir instituciones políticas. Esta ha sido una lucha encarnizada, irracional entre caudillos, lucha entre regiones, lucha entre egos, lucha por controles del poder personalizados, más que por tener como objetivo un país hacia el futuro. Este país, un país maravillosamente rico, con tantos recursos humanos. Podríamos ser una potencia. Israel es una potencia en un desierto. Y aquí lo único que hacemos es torpedearnos, atacarnos. Ya mismo se va a terminar el petróleo en 1 o 2 décadas por sustitución de nuevas fuentes de energía. Cuando deberíamos aprovechar esa explotación, vienen los caballeros presididos por el señor Issa, que no hay que explotar el petróleo. La minería responsable que cuide el agua y el ambiente podría ser una fuente alternativa de recursos, pero no. Prefieren alcahuetear a las bandas de la minería ilegal vinculadas al narcotráfico y a la corrupción. Esa es la tragedia del Ecuador. Y lamentablemente tampoco es que ha existido un mayor liderazgo que convoque al consenso, que comprenda la complejidad de la política, que haga posible mecanismos de gobernabilidad, porque rompiendo todos los puentes, enajenándose con todos, no es viable una democracia. Esa es mi visión. Lolo Echeverría, una reconciliación nacional, pero con cambios, no que quede intocado esto, como bien decía Lolo, con esa proliferación de movimientos y partidos políticos, y ratificaba Ramiro Rivera. Caso contrario, vamos a seguir en lo mismo o peor, Lolo, si es que no hay estos cambios necesarios en el país. Miguel, ¿quiénes pueden firmar la paz? Los que hacen la guerra. Entonces son los que participan, los que tienen el poder político, los que manipulan la economía nacional. Ellos son los que tienen el poder, ellos son los que tienen que hacer la paz. Entonces, no es para entregarles el poder a ellos que se hace un acuerdo nacional. Es para entregar el poder a la racionalidad, para superar la etapa que ellos representan. Por eso no estoy de acuerdo con la frase que nos comentas de Jaime Costales. Este acuerdo no es para ver quién de los tres triunfa, no.
Un acuerdo nacional es para entregar el país a un proyecto nuevo, válido para todos, en el cual los tres que tienen el poder cedan en bien del destino nacional y se retiren. Ellos representan el pasado, ellos representan el conflicto, ellos representan la etapa que queremos resolver, que queremos superar. Claro, el problema, Lolo, es que ya al menos un actor, Correa, dice que no. Él ha hecho públicas declaraciones, como mencionaba Ramiro Rivera. Él quiere venir a la venganza, no a la paz, a la reconciliación. No puede venir. Mire, una cosa es lo que se dice, pero es que todos dicen lo contrario de lo que hacen. Esa es la tragedia nacional, que somos todos mentirosos. Como dice el dicho de la política, ni dicen lo que sienten ni hacen lo que dicen, pero todos participamos de alguna manera en eso. Estoy de acuerdo con Ramiro Rivera, que dice, el problema es de los ecuatorianos, por supuesto, claro. Por eso todos tenemos que participar en la solución. Pero se trata de establecer un proyecto común, un proyecto válido para todos, en el cual todos cedamos algo. Si cada uno quiere imponer su pensamiento, sus valores y sus obsesiones, entonces no hay posibilidad de acuerdo. Todo acuerdo solo es viable en la medida en que estamos nosotros dispuestos a ceder algo. Mire usted, sabemos lo que quiere Correa. ¿Qué es lo que quiere? Superar su situación, pero él no puede aspirar a tener el poder, ni que le entreguen el poder, ni aspirar a que no quiere esto o aquello. Él es un prófugo que anda perdido por el mundo y va a seguir así toda su vida, porque son delitos que no son susceptibles ni de amnistía, ni de perdón presidencial. Entonces, él no puede aspirar a estar toda la vida de prófugo. Entonces, todos ellos tienen algo que perder y por eso lo que conviene, lo que hace posible un acuerdo, una reconciliación, es que todos tenemos algo que perder, pero tenemos que ponernos a pensar en el futuro. ¿Qué proyecto tenemos entre todos para trabajar hacia el futuro? La política tiene que convertirse en el arte de resolver los problemas de la gente, no en resolver los problemas y las rencillas entre ellos. Entonces, una amnistía es el precio que hay que pagar cuando se tiene un proyecto. Si no somos capaces de concebir el proyecto, no hay posibilidad ni tiene sentido la amnistía. Doctor Gilberto Vaca, ¿cómo darle una salida frente a estas propuestas que se han formulado? Una de las cosas importantes es evidenciar ante la paz pública, porque si hay algo que les interesa a todos los partidos y movimientos políticos es su imagen de captación de poder o de enganche de captación de poder, y esa es la opinión pública, son las redes sociales, y si no se sintonizan, están desaparecidos. Y ahora hay un activismo de opinión social importante en el Ecuador, y creo que en gran medida se puede contribuir, no porque alguien tenga la verdad absoluta, pero sí a este gran debate nacional, y que los líderes puedan sintonizarse, a pesar de que algunos creo que no tienen la intención, no digo yo la capacidad, porque la capacidad la tienen y son gente inteligente, pero no tienen el verdadero deseo de caminar y transitar por allí. Una de las falacias que aquí se dice, y no pretendo defender a Lazo ni mucho menos, porque es uno de los que tiene que corregir también, ha cometido muy serios errores de buena fe, pero el gobierno nacional no ha tenido la capacidad de gobernar con la utilización de las armas jurídicas que le permiten
tanto la Constitución como las leyes de la República y la entereza suficiente para hacer las cosas. El poder es para ejercerlo. Y ojalá este intermedio sirva para ciertas reflexiones por parte del gobierno también. De tal manera que aquí todos tenemos que rectificar. Todos somos responsables para no acusar particularmente a nadie. Y decía, una de las malas interpretaciones que se pretende hacer engañando a la opinión pública es, primero, ponerle al referéndum como un referéndum aprobatorio de la gestión del presidente de la República, que no lo es. Y segundo, decir como ha perdido el presidente de la República en el referéndum y ganó el no, perdió legitimidad y no tiene autoridad. ¿De dónde se sacan semejante barbaridad? Pero bueno, sigámosles la corriente y digamos que esa es una medición de aprobación o no de la gestión presidencial. Según sus propias palabras, y les he oído a algunos, entre ellos a Leonidas Issa, entonces, don Leonidas, según sus propias palabras, el presidente de la República no tiene el 15% de aceptación. El presidente de la República tiene el 50% de aceptación, porque el sí tiene más o menos la mitad y el no tiene más o menos la mitad. Entonces usted le está subiendo, y qué bueno para Lazo, le está subiendo al 50% de aceptación. Es una visión equivocada, por cierto. Segundo, los ganadores. Dicen, nosotros tenemos el 30%, tenemos el 30%, el 35%. Entendamos una cosa, el 70% de los ecuatorianos no está con el correísmo. El 70% es un grupo de ególatras, de antipatrias y de ambiciosos que hacen que se divida el Ecuador y las ciudades para que terminen ganando sin legitimidad, porque ganar con esos porcentajes mínimos no les da la legitimidad necesaria, y tienen a ganadores que son la mayoría de las minorías. ¿Me explico? La mayoría de las minorías. Entonces, bajo ese membrete, yo creo que hay una interpretación de borrachera, de triunfo, de que se piensa que votándole al presidente de la República se puede adelantar la toma del poder rápidamente, por un lado. Esa es una interpretación mía. Yo no estoy haciendo interpretaciones por nadie. Y la segunda, la del señor Issa, que se permite amenazar que si el presidente de la República utiliza el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, que espero no sea necesario, porque yo también confío plenamente en la honradez intelectual y en la formación académica de los miembros de la Corte Constitucional. Pero supongamos por un momento, y en el evento no consentido y no admitido de que esto no suceda y que se dé un dictamen que viabilice el juicio político, el presidente de la República no tendrá otra alternativa que utilizar la muerte cruzada. Utilizar la muerte cruzada y gobernar durante ese periodo de tiempo con la fortaleza que debe gobernarse este país, porque este país también necesita de mano dura. Este país no necesita solo de reuniones para conversar, porque lamentablemente la gente no está dispuesta a conciliar o se han vuelto engañadores. Concurren a reuniones, pero por atrás está el ánimo de incendiar el Ecuador. Entonces hay que gobernar con mano dura dentro de la ley y de la constitucionalidad. Decía yo, el señor Issa no está en capacidad de amenazar. ¿Quién es el señor Issa para amenazar de que si no hace esto, si hace el presidente la muerte cruzada, se verán en las calles y se levantarán? Esos son amenazas que constituyen inclusive delitos. Entonces ya llegó la hora y no sé cuándo,
de entender que con el señor Issa no hay posibilidad de dialogar. Con el sector indígena sí, y hay que hacerlo. Pero hay otros dirigentes. No. El señor Issa es terrorista y no se termina de entender. Y con el terrorismo no se dialoga. Al terrorismo se lo combate. Con él no hay diálogo posible. Él utiliza la ingenuidad del gobierno para decir que se ha llegado a esto, que se ha llegado a lo otro. Utiliza las calles de Quito para agredir a la ciudad y a la gente y le permite el gobierno. Esperemos que en la próxima ocasión no le permitan hacer eso a título de que viene a entregar un documento. Que la Casa de la Cultura no se convierta en cuartel de la sedición, porque se está cometiendo peculado. La Casa de la Cultura está para otras cosas y recibe recursos del Estado. La Universidad Católica no puede convertirse también en cuartel de las revueltas y sediciones en este país. ¿Hasta cuándo? No se puede haber vendido, Inmobiliar no podía haber vendido los terrenos de Cutuglagua a una organización indígena, no porque sea organización indígena, sino porque adentro están bienes estratégicos como la planta térmica que usa Quito, como la conducción del agua potable para Quito, como el oleoducto de derivados de petróleo, e Inmobiliar vende a una organización. ¿Qué están sitiándole a Quito? ¿Qué hace el COSENA? Que no piensa en los bienes estratégicos del Estado. A eso me refiero yo con gobernar. Bien. Muchas gracias por ilustrarnos en este análisis. Opiniones respetables todas, por cierto. Al doctor Ramiro Rivera, al doctor Gilberto Vaca y al licenciado Lolo Echeverría. Muy amable por su valioso aporte esta mañana. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un buen día a todos. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes.